Juan capítulo 17, versículo 3, dice: para la gloria de Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Vamos a hacer una oración y les voy a pedir conmigo, por favor, que la repita si usted desea, o hacer su propia oración. Es de vital importancia que usted aprenda a orar. Nosotros creemos, aquellos que hemos recibido y hemos creído en la adoración directa a Dios, que el ser humano todos los días debe orar a Dios en su necesidad de conseguir fortaleza y tranquilidad en las batallas de la vida. Debe de expresarse con Dios. No es locura, no es locura. Inclusive recientemente leía una información de un importante psicólogo que dice que las personas que hablan solas terminan siendo más saludables. Y nosotros en este caso no estamos hablando solo, estamos hablando con Dios. Amén. Y siempre me refiero a este importante prócer de la educación venezolana, Manuel Antonio Carreño, descendiente directo de Simón Rodríguez, el maestro de Bolívar. Él enseña en su manual de urbanidad a los docentes. Nosotros los docentes deberíamos de enseñar de él. Muy pocos docentes en Venezuela lo conocen bien. Pero yo siempre en cualquier conferencia, en cualquier taller que dicto, en el trabajo, siempre hablo de él. Manuel Antonio Carreño en su manual de urbanidad enseña de que una persona inteligente, una persona educada, ora a Dios, conoce a Dios y conoce a su semejante, traza su felicidad a través de la devoción en Dios. Así que no es motivo de vergüenza a mis alumnos. Desde que yo les entrego la primera clase, les enseño a orar. Los primeros días les da pena, pero al cabo de unos meses ellos comprenden que orar es una necesidad. Y ellos mismos me recuerdan, después que a mí se me ha olvidado, entro agitado por las ocupaciones pedagógicas, ellos me preguntan: profesor, ¿y la oración? Ellos mismos, al principio les da pena, pero después la hacen conmigo, porque es una oración interreligiosa. ¿Qué significa eso? Ya que la Constitución Nacional nos enseña a que el Estado no puede ser religioso, entonces hacemos una oración que todos quepamos, que todas las tendencias religiosas quepan en esta oración. Por eso es que les invito a hacer esta oración. Es una oración interreligiosa. Independientemente de la fe que usted tenga, usted la puede hacer. Y puede repetir conmigo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Dios, por permitirnos estar en este lugar. Señor Dios, te damos gracias por la vida. Te pedimos perdón por cada uno de nuestros pecados. Escribe nuestro nombre en el libro de la vida, bórralo del libro de la muerte. Amén. Denle un aplauso al Señor, por favor. Jesucristo dijo en una oportunidad que ¿qué aprovechará el hombre si gana todas las cosas en el mundo y su alma se pierde? Estaba hablando de la vida eterna, estaba hablando de la vida después de la vida. La vida eterna es el concepto filosófico, cultural, histórico y religioso que habla de que nosotros tenemos existencia después de la muerte. No es un concepto que carece de fundamento. Existen tres fundamentos o tres aspectos importantes que le dan relevancia a este concepto de la vida eterna. Primero, existe un fundamento cultural, histórico, que nos enseña que siempre a través de la historia y a través de todas las culturas, de indistintos lugares, sin haber tenido conexión unas con otros, de manera directa, han creído que después de la vida usted tiene vida. Por ejemplo, los egipcios, el egipcio de las pirámides, ellos creían que había vida después de la vida, ya que ellos los cadáveres los convertían en momia y en muchos casos colocaban cosas valiosas sobre ellos, porque creían que las personas iban a otro lugar.
Los griegos y los grandes filosóficos que dejaron un legado importante en la historia a través del helenismo creían en la vida eterna. William Penn, uno de los fundadores de Estados Unidos, que uno de los estados de allá, de esa importante nación, lleva su nombre, Pensilvania. Él fue un cuáquero protestante evangélico que llegó a ese lugar. Colocó la capital de Pensilvania, Filadelfia, que significa amor fraternal. Cuando él llegó, él instauró allí un sistema de gobierno pacífico y pudo socializar con los indios. Él pudo recoger que los indios americanos de aquella época creían que después de la vida había vida. Los aztecas, los indios mexicanos creían que después de la vida había vida. Los caníbales de Oceanía, parece extraño, pero para 1800 todavía en esas importantes islas de ese continente existía el canibalismo. Algunos de ellos pensaban que había vida después de la vida, y cuando se moría un familiar, si se moría primero el hombre, enterraban viva a sus esposas. Menos mal que usted no experimentó esa barbarie, pero esa pobre gente creía tanto en la vida eterna que cuando se moría el esposo, la esposa también la enterraban viva con el difunto. Los espiritistas creen en la vida eterna, los católicos creen en la vida eterna, los testigos de Jehová creen en la vida eterna, nosotros los evangélicos creemos en la vida eterna, los musulmanes creen en la vida eterna y los hindúes creen en la vida eterna. Cuando hablamos de vida eterna no hablamos de un fundamento extraño, hablamos de algo real y verdadero. Usted debe de pensar que después que usted se muera, usted va a conseguir otra vida. También existe un fundamento científico. Escucha bien lo que le voy a decir. Yo soy profesor de termodinámica aplicado a la refrigeración y aire acondicionado. Nosotros en cuarto año de educación media técnica damos una importante materia que se llama termodinámica, que habla de la transferencia de calor. Allí existe un principio científico que enseña que la energía y la materia no pueden ser destruidas. Cuando usted se muere, el cuerpo, que es la materia, se va al sepulcro. Pero dentro de usted había una energía, había un poder que lo hacía pensar, había un calor que mantenía en calor su cuerpo. Ahí surte una importante pregunta: ¿dónde se va esa energía una vez que usted parte de esta tierra? El principio de la termodinámica dice que esa energía tiene que ir a un lugar, ya que usted, la materia y la energía no pueden ser destruidas. Jesús dijo que el alma no puede ser destruida. Ese principio científico nos permite pensar claramente e insistir sobre la vida eterna. También existe otro principio psicológico. Uno de los mejores profesores de la Universidad de Harvard, la mejor universidad para algunos que está en Estados Unidos, por cierto, fundada por un pastor evangélico llamado John Harvard en los años 700, 800. Este profesor trajo una teoría relevante para la pedagogía estadounidense, y en esa teoría él habla de la inteligencia múltiple. Dentro de esa está la inteligencia existencial, y él allí en su propuesta, en su teoría, enseña que las personas que creen en un ser superior y que creen que existe otra vida después de esta vida y trazan una conducta moralista basado en la esperanza, terminan siendo personas optimistas, terminan siendo mejores personas que se conducen de manera apropiada. Muchas personas hacen lo incorrecto, muchas personas se entregan a la delincuencia, muchas personas se entregan a los placeres porque creen que solamente existe esta vida. Pero cuando nosotros creemos que existe otra vida, nos preparamos y nos mantenemos en obediencia en la conducta y en la moral, porque sabemos que tenemos una recompensa o un castigo después de esta existencia. Amén. Denle un aplauso al Señor, por favor. Dicho todos estos argumentos históricos, culturales, científicos y psicológicos, nos remitimos al versículo que leímos al principio. Nuestro Señor Jesucristo dijo que había una vida eterna, pero nos enseñó cómo lograrla, porque Dios no deja nada al azar. Dios es un Dios de ciencia, Dios es un Dios de exactitud. Dios está en la ciencia, y la religión también debería estar en la ciencia,
Y la ciencia debería estar en la religión, como lo enseñó Albert Einstein, uno de los mejores científicos de la historia. La ciencia sin la religión es coja, la religión sin la ciencia es ciega. Nuestro Señor Jesucristo dijo que para poder tener la vida eterna, dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Primero, para poder usted tener vida eterna, usted tiene que conocer a Dios. ¿Sabía usted que Dios ha dejado un maravilloso libro que se llama la Biblia? Esta Biblia posee 66 libros. Para otras tendencias poseen unos poquitos más de libros, pero ese no es el detalle a discutir. Lo importante es que este maravilloso libro, escrito en más de 1000 o 1300 o 1400 años por diferentes autores, posee la verdad divina. Y para que usted tenga vida eterna, usted debería leerlo. Usted debería leerlo, usted debería de conocerlo. Jesús dijo que la vida eterna es conocer a Dios. Los países más desarrollados, los países más organizados son los países que desde el principio de su fundamento han tenido la Biblia como un fundamento científico de estudio. Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan al único Dios verdadero. Muchas personas quieren llegar al cielo y no conocen a Dios. Y eso es lamentable para usted, porque Dios allá le va a hacer un examen y le va a preguntar, ¿usted me conoce? Y Dios le va a preguntar el versículo que debería usted sabérselo de memoria. Juan 3:16. Por ejemplo, Dios le puede preguntar, ¿qué dice Juan 3:16? Cualquier persona que lee la Biblia se lo sabe. Ese versículo dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese versículo me salvó a mí de una multa y de que un fiscal me carreteara con carro y todo. Una vez fui a predicar al vigía, y bueno, en el viaje no me fijé que se habían quemado las luces traseras, y me paró un fiscal, un sargento. Y cuando me paró me dijo, sin que me pidió la licencia, la carta médica, me dijo, te voy a pegar una multa, te voy a pegar la grúa y te voy a retener el carro porque no tienes luces traseras. Dios, yo dije, Dios mío. Yo le dije a él, mira, yo sé que yo he cometido un error, pero te pido que me des la oportunidad. Yo voy a predicar aquí, yo soy predicador, yo soy pastor, y voy a predicar por acá cerca, y yo te pido que me des, si quieres yo mismo ahorita le pongo las luces. Y comencé a hablar con él. Me dijo, no. ¿Qué dice Romanos 13? Me dijo. Me dijo, bueno, Romanos 13 dice que nos sujetemos a las leyes terrenales. Ah, bueno, entonces, bueno, ¿por qué no está sujeto? Y bueno, porque yo pensé que las luces estaban buenas, de pronto en el camino se me quemaron. Y me preguntó, yo te voy a hacer una pregunta, a ver si verá que vos sois evangélico. ¿Qué dice Juan 3:16? Me hizo un examen, hermano. Y bueno, Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios el mundo, y le repite el versículo que acabo de citar. Me dijo, bueno, anda, vete pues. Me dejó ir. Me salvé de la multa, me salvé de la grúa y me salvé de la retención. Dios también va a ser así con usted. Para que usted tenga vida eterna, usted tiene que conocer a Dios. Nosotros en el liceo, si una persona no se aprende la tarea, lo aplazamos, ¿verdad que sí? A mí no me gusta aplazar. Yo soy un profesor humanista, romanticista, nada autoritario. Me gusta impulsar a los jóvenes. Lucho en contra de los profesores que les gusta aplazar. Pero Dios te va a hacer un examen un día. Y para que tú tengas vida eterna, tú tienes que conocer a Dios. Jesús dijo que, además de conocer a Dios, tenemos que reconocerlo como el único Dios verdadero. Mire, existe un solo Dios. Y usted tiene que buscar la forma de adorar a Dios tal y cual como Él lo expresa en este precioso libro. Nosotros no podemos inventar. Nosotros no podemos crear nuestras propias religiones. Nosotros no podemos crear nuestras propias tendencias. Nosotros tenemos que adorar a Dios tal y cual como lo enseña. Pero aquellos que leemos este libro, sabemos cómo hacerlo. No sé si usted lo leerá. No sé si usted lo leerá. Una oportunidad tuve una conversación con un testigo de Jehová y le dije, mira, yo te aseguro a ti, yo te hago un reto. Yo tengo la Biblia de los testigos de Jehová. Yo tengo la Biblia de los católicos. Yo tengo la Biblia, hermano, de los protestantes. Tengo como 5 o 6 versiones de la Biblia.
Tengo una de las Biblias más importantes de la Iglesia Católica, que un católico, por cierto, me la vendió porque estaba toda destruida y para él no era muy valiosa. Para mí sí lo era, porque para mí la Biblia católica es valiosa. Para mí la Biblia Testigo de Jehová es valiosa, porque la leo, la investigo. Y este versículo está en la Biblia de los Testigos de Jehová, está en la Biblia católica. Y él me regaló esa Biblia, me la vendió, me la regaló. Recuerdo que me la vendió por 5 bolívares. Yo la recuperé, la mandé a forrar. Allá la tengo, la Biblia de Torres Jamás. La misma Biblia de Torres Jamás, la misma Biblia de Testigos de Jehová dice lo mismo en este versículo, que nosotros tenemos que adorar a Dios, al único Dios verdadero. No hay 2, ni 3, ni 4 dioses. Entonces, para usted heredar vida eterna, usted tiene que conocer a Dios. Segundo, adorarlo. Tercero, aceptar a Jesucristo. Jesús dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Hay que conocer a Dios, el único Dios verdadero. Segundo paso, y a Jesucristo. Tenemos que aceptar claramente que Jesús dejó un código. Jesús dejó una moral. Jesús dejó una filosofía. Es triste y lamentable que hay personas que crean que vayan al cielo o que van a heredar la vida eterna y no saben lo que Jesús dijo. No saben lo que Jesús explicó. Jesús dejó su doctrina y su enseñanza en 4 diferentes historias: el libro de Mateo, el libro de Marcos, el libro de Lucas y el libro de Juan. Es la única historia que ha sido narrada y escrita 4 veces. A la edad de 13 años, este servidor, después de haber hecho la primera comunión y después de haber hecho otro proceso de confirmación en la Iglesia Católica, no me habían predicado los evangélicos, no me habían predicado los testigos de Jehová. Para ese sector de Mara no existían iglesias. Pero como yo me hice adicto a leer novelas vaqueras, para aquel entonces, algunos que de Silver Cane, yo a esa corta edad, en 2 o 3 horas leía una novela, porque para mí era como ver una película, y me hice adicto a la lectura. Y llegó a mis manos un Nuevo Testamento, que por aquí debe estar, allá lo tiene Soraili. Ese libro es un Nuevo Testamento, es una Biblia, es el Nuevo Testamento y los Salmos. A esa corta edad yo leí las 3, 4 historias de allí. Me emocioné tanto que la leí varias veces: Mateo, Lucas, Juan, porque mi preciosa maestra de 2º grado y de 5º grado me enseñó a rezar y a creer en Dios. Y yo vi que en ese librito hablaba de Dios. Y yo, cuando lo leí, me di cuenta que lo que decía Jesús era una cosa y lo que me habían enseñado era otra cosa. A la edad de 13 añitos, y se originó una incógnita en mi espíritu que la resolví a la edad de 24 años, cuando me enseñaron los cristianos evangélicos su doctrina. La incógnita fue que yo, una vez que leí eso, yo dije: bueno, pero una cosa fue lo que me enseñaron allá en aquella tendencia religiosa, y una cosa es lo que dice Jesucristo que hay que practicar. ¿Cómo un niño a esa edad pudo tener esa capacidad de razonamiento sin que nadie lo impulsara, sin que nadie le dijera cuál era el camino, sin haberse conseguido un testigo de Jehová, sin haberse conseguido un evangélico? Y a la edad de 13 años, esta cabecita bastante grandecita, que para aquel entonces se burlaban mucho de mí porque era muy cabezón, pudo entender esa gran verdad. Para usted heredar la vida eterna, usted tiene que conocer la doctrina de Jesús. Usted tiene que conocer qué dijo Jesús, qué habló Jesús, y que las palabras de Jesús abunden en su corazón. Yo no soy defensor de ninguna iglesia, yo no soy defensor de ninguna tendencia. Yo en mi muro de Facebook, yo hablo y explico de los errores de esta iglesia, de los errores de aquella iglesia y los errores de cualquier otra iglesia. Porque escuchen bien, los musulmanes dicen que Jesucristo es un mensajero de Dios, pero hay una tendencia en ellos que le corta la cabeza a los cristianos. ¿En qué parte de la Biblia dijo Jesús que debemos de cortarle la cabeza
a las personas que piensan diferente, cuando Jesús dijo que debemos amar a los enemigos, ¿verdad? Y así usted va a conseguirse en la Biblia muchas verdades que contradicen muchas tendencias religiosas. Usted, para dar la vida eterna, usted no puede creer en una iglesia específica. Yo he corregido muchos errores de la iglesia evangélica. Todavía sigo corrigiendo errores de la iglesia evangélica. Y a cada rato les refiero que Jesucristo es el centro. Si un buen católico se acerca plenamente al conocimiento de Jesús, se salva. Si un testigo de Jehová se acerca plenamente al conocimiento de Jesús, se salva y hereda la vida eterna. Y si un buen cristiano evangélico conoce y practica lo que Jesús dijo, también llega al cielo. Dios no tiene preferidos ni preferidas. Dios no tiene iglesias preferidas. Dios no tiene tendencias preferidas. Dios tiene a hijos e hijas, primero, que conocen al único Dios. Segundo, que adoran el único Dios verdadero. Y tercero, que aceptan, conocen y practican la moral de Jesús. Uno de los documentos más importantes que nosotros tenemos, y cierro con esto, que nosotros tenemos en la historia de independencia, es el discurso de Angostura. El discurso de Angostura es una propuesta de gobierno político, de gobierno política, de la política de altura y filosófica de Simón Bolívar. Él propuso esa propuesta para naciones confederadas y unidas. Uno de los pensamientos que más me llama la atención de ese importante documento dice así: el libro de los apóstoles, la moral de Jesús, la obra dada por la providencia, cuán santa, cuán sublime, hecha para mejorar a los hombres. Cierro con esto. El padre de la química, Robert Boyle, él es el creador de la ley de Boyle. Nosotros en cuarto año y en tercer año damos química. Los técnicos en refrigeración utilizamos permanentemente una ley que él impulsó, que es la relación presión, temperatura y volumen. Nosotros decimos que la temperatura es directamente proporcional a la presión. Cuando sube la presión, sube la temperatura, y cuando sube la temperatura, sube la presión. Eso es un principio de todo, que todo técnico en respiración debe saber. Este gran hombre, antes de morir, dijo esto en su testamento. Uno de los grandes científicos de Inglaterra. Nace en el año 1625 y muere en el año 1691. Dijo así: en primer lugar y principalmente encomiendo mi alma a Dios Todopoderoso, mi Creador, con la plena confianza del perdón de todos mis pecados y por medio de los méritos y meditación de mi solo Salvador Jesucristo. Esto lo dijo Robert Boyle, uno de los grandes y poderosos científicos de Inglaterra. Esa nación llegó a ser y sigue siendo una nación poderosa porque hace 100 años atrás se hizo una estadística y una de las naciones que más leía la Biblia y más predicaba el evangelio eran ellos. Esa nación logró transformar su estructura y su progreso gracias a grandes predicadores como Juan Wesley, Jorge Whitfield y Charles Wesley, profesores de la Universidad de Oxford, una de las mejores universidades del mundo, que predicaron el evangelio públicamente y por las casas, como nosotros estamos haciendo. Yo le recomiendo a usted todos estos principios que hoy le hemos dado. No son principios vanos, no son principios tontos. La vida eterna es un concepto muy importante. Es un concepto cultural, histórico, psicológico, científico, teológico, que usted debe saborear en su vida. Una de las cosas que me llevó a convertirme al evangelio de Jesús fue el concepto de la vida eterna.
fui técnico especialista, hice reparaciones en la Facultad de Odontología, en un sistema de enfriamiento que estaba allí en la Facultad de Odontología cuando fui técnico especialista en aires acondicionados centrales, en sistemas de agua helada. Por eso que doy clase de termodinámica. Allí había un compresor gigantesco, un aire acondicionado que enfriaba a todo el departamento de odontología. 60 caballos de fuerza tenía ese compresor. De allí a la Facultad de Medicina había como 60 metros. Y yo por curiosidad me iba, y por un huequito en la medicatura forense veía todo lo que hacían los médicos forenses con los cadáveres que llegaban de la calle. Eso ocasionó en mí un cambio, una transformación de mi conciencia. Me di cuenta que la muerte no respetaba nada. Niños, niñas, adolescentes, ancianos, ancianas, a todos les hacían lo mismo. Me di cuenta que la vida no era nada. Me decepcioné de creer que trabajar tanto era lo más importante. Jesús dijo que ¿qué hacemos nosotros con que ganemos todo el mundo y nuestra alma se pierda? Llegó a mi vida una confusión. Yo a nadie se lo dije, pero comencé a tenerle miedo a la muerte y se me quedó la tranquilidad. No se lo dije a mi esposa porque me iba a llamar loco. No se lo decía a las otras personas, mucho menos. Pero ese concepto, esa idea que llegó a mi vida de que la vida no es nada, me llevó a pensar en la vida eterna. Por eso que soy pastor, porque creo que hay vida después de la vida. Por eso que predicamos públicamente y por las casas. Son 22 años. Créanme, hemos pasado por muchos momentos difíciles. Me han amenazado más de 5 veces de muerte, porque hay gente que no entiende esto y cree lo que la gente le dice y llegan y nos amenazan. Porque los pastores esto, porque los pastores aquello. No sabe que estamos sembrando un mensaje de paz, de amor y de esperanza. Y sobre todo creer que después de esta vida hay vida. Yo creo que le he dado suficientes argumentos para que usted se vaya en este momento de este lugar. No sé, no me debe de importar qué iglesia usted escoge, pero lo que quiero enseñarles es que existe un solo Dios, existe una sola verdad y existe un solo Jesucristo que usted debe de tomar. Por su propio bien se lo recomiendo. Amén.